que los cambios de los tiempos. Todavía un rector moral son los 10 mandamientos que anteceden al nacimiento de Cristo. Tienen más de 2000, 3000, 5000, 6000 años de historia, si quieren, de historia judeocristiana, y la verdad que no matar, no mentir, no robar sigue teniendo la misma vigencia que en tantos años. La doctrina justicialista tiene precisamente ese poder. Es la respuesta a los problemas de los argentinos y es la base para la discusión de la resolución de los nuevos problemas de los argentinos. Porque básicamente, siguen siendo los mismos. Ahora, si el kirchnerismo es o no, la superación. En todos los países del mundo. Tal cual, sin duda. Bueno, Perón lo dice, el justicialismo es nuestra propuesta a la solución de los problemas del mundo. Es el legado que nosotros hacemos a la humanidad. Y vaya si lo es. Fíjense cómo, con 70 años de retraso, comienza a haber expresiones nacionales y populares en nuestra Latinoamérica que se parecen mucho más al peronismo que al socialismo que declaman. Es más, no tienen ningún parentesco con el socialismo que declaman. No hay ningún parentesco entre el Partido Socialista Unido de Venezuela con el marxismo clásico, con la burocracia soviética, ni nada por el estilo. No tiene nada que ver. Ahora, decía entonces que si el kirchnerismo es la superación del Estado superior o la superación del kirchnerismo, bueno, eso lo va a decir la historia. Por lo pronto, lo que nosotros podemos decir, porque el peronismo no es más que una etapa histórica dentro del derrotero de la patria, de un derrotero histórico de nuestros pueblos, desde la expresión de los pueblos originarios hasta ahora, desde que los originarios en la inclusión intelectual de los revolucionarios de Mayo reconocieron la necesidad de un proyecto de Estado-Nación y se descubrieron patria, hasta que la patria se descubrió pueblo en 1945, hasta este camino de retorno a los viejos paradigmas del justicialismo que siguen vigentes, que elige Néstor Kirchner, es la misma corriente histórica. Son 200 años, como decía el compañero Miguel Red, 200 años de peronismo son los 200 años de la patria y del derrotero y de la gestión revolucionaria de la Argentina. Sí, el kirchnerismo es hoy la expresión del movimiento popular, aún que sea una expresión moderada de lo que ha sido el nacionalismo popular y revolucionario, porque no estamos ni siquiera a mitad del camino de retorno, y eso lo tenemos que reconocer para poder aceptar los desafíos de terminar este camino de retorno, porque el futuro es aquella patria que tuvimos, una patria donde todo el mundo tiene techo, donde todo el mundo tiene trabajo, donde todo el mundo tiene educación, donde se plantea integrada al resto de la región, donde respeta a la naturaleza, donde es la dueña de sus recursos estratégicos. Todavía el kirchnerismo no ha terminado de expresar eso. Está en este... ¿Pero por qué no puede? Porque venimos sobreviviendo, venimos rehaciéndonos del genocidio. Nunca nos había pasado una aplanadora como esta por encima. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el rol que cumplieron los sindicatos en los años 70 y el que cumplen hoy? Y también el rol de las Fuerzas Armadas en la década del 40, durante la década del 70 y durante el neoliberalismo también, y en los días que corren. Primero, no nos confundamos. ¿Quién puede decir si es peor comerse un fruto verde o no comer? ¿Quién puede decirlo? ¿Es peor no tener organización sindical que tenerla aún de la manera que se exprese? Todos los reclamos de democratización de las organizaciones sindicales, yo diría de todas las organizaciones, de los partidos políticos si quieren, todas resultaron en la reproducción de los modelos burocráticos. Y en ese sentido entonces, el hecho de que haya hoy 5 centrales obreras es una derrota. Prefiero una central obrera burocrática a 5 centrales obreras burocráticas que no representan absolutamente a la clase trabajadora. Y tenemos autoridad para reclamar en contra de la burocracia sindical cuando nuestro modelo, nuestro gobierno logró la recuperación de la capacidad productiva del país y la creación de nada menos que 5 millones de puestos de trabajo, pero no sindicalizó a ninguno. Porque ¿cómo va a reclamar por la burocratización del sindicalismo
Si crea 5 millones de puestos de trabajo, pero no tiene una política sindical. Entonces, el error, como decía Bertolt Brecht, es que vamos camino a que los que repudian de la política tienen como castigo el ser gobernados por quienes se hacen de la política. Y los que repudian de una política sindical, y esto significa tener un proyecto de gobierno que interpele al movimiento sindical como representante genuino de la clase trabajadora, y de esa manera influyan también, no creando parias, que fue lo que pasó, porque en realidad el negocio salió bastante mal. De tener a casi 800.000 trabajadores en la 9 de julio, el 30 de abril del año 2011, previo a las elecciones presidenciales en apoyo a Cristina, a tener al año siguiente 50.000 pibes en la cancha de Vélez, hay un déficit enorme. Y lo peor es que ni siquiera es que el movimiento obrero organizado, que alguna vez se movilizó de esa manera para acompañar a Cristina, se está convirtiendo en una alternativa política o electoral. No, todo lo que está ocurriendo es que nos está esmerilando. Y con las Fuerzas Armadas ocurre eso también. Las Fuerzas Armadas han tenido históricamente expresiones nacionalistas, expresiones populares y también expresiones traidoras, pues, expresiones que respondían más a los intereses extranjeros que a los propios. Ahora, mientras hubo la disputa, había un sector de las Fuerzas Armadas con el que podíamos contar. Pero resulta que en aquella noche larga de la dictadura, algunos de los milicos empezaron a descubrir que cuando tiraban a los compañeros de los aviones, se les caía también a los milicos. Porque cuando se está en el poder, la interna se expresa. Y la interna se expresa de la forma que pueda. Y a veces también, como ocurrió en los 70, cobrando sangre. No tenemos las Fuerzas Armadas que disputaban un proyecto nacional como en la década del 40. No tenemos sectores militares que se reivindicaban populares como todavía sobrevivían en la década del 70. No tenemos tampoco hoy a esa banda de genocidas que consumó el golpe, porque la oficialidad joven de la Argentina, de las Fuerzas Armadas argentinas, no había nacido o eran adolescentes cuando se estaban consumando esos crímenes. De hecho, el cuestionamiento a Milani es el cuestionamiento del accionar de un oficial menor, de un egresado de la escuela militar de 22 años. Ninguna capacidad para orientar ideológicamente nada de lo que se cometió durante la última dictadura. Y hoy, atreverse a darle un rol a las Fuerzas Armadas con distintos paradigmas militares, que son, no, como lo destaca de Müller, no a ninguna hipótesis de conflicto con los países hermanos, sí a favor de la integración y el trabajo conjunto con todos estos países, y sometida directamente a los dictados de la Constitución, que hace que sean verticales con la presidencia de la nación, es un cambio de paradigma. Ahora lo que necesitamos es volver a nutrir de pueblo las Fuerzas Armadas, que era lo que le daba esa posibilidad de que hubiese sectores nacionalistas que se desarrollaran. La existencia de un indio como Juan Perón en las Fuerzas Armadas fue influyente en contagiar un paradigma nacionalista y popular en la década del 40. Y lo que pasó con Chávez en Venezuela, que además es un fenómeno muy particular, porque los cuadros más importantes de nacionalismo popular de Venezuela son militares y no hay una clase obrera organizada que pueda sostener ese proyecto. Voy a tratar de no extenderme demasiado, pero se dijeron cosas muy importantes. Sobre la lucha interna, preguntaba cómo se explica. Y la verdad que una de las cosas más trágicas de los años 70 es precisamente que prevaleció la lucha interna, porque dentro del sistema político, Perón había logrado
alinear dentro de su propuesta de un proyecto que era de reconstrucción nacional primero y de liberación después, no solo a quienes lo acompañaban en su partido, sino también a la mayoría de los partidos políticos existentes y a buena parte de las fuerzas de la sociedad argentina. Por eso es cierto cuando dice que nos votaron el 62% de los argentinos, pero en realidad somos más del 80%, y eso es verdad. Y sin embargo, el conflicto surgió en el seno de su propio partido, y esto es lo trágico. Mientras Montoneros, la juventud peronista, se enfrentaba, combatía a los sindicatos sin entender el rol que le asignaba Perón en el pacto social, pasaba a un segundo plano el conjunto de ideas que estaba planteando Perón, que eran de extremada importancia, que era el Perón más maduro, el que tenía una visión universal, el que planteaba que había que pasar del nacionalismo al continentalismo para llegar al universalismo, el que planteaba los problemas de la ecología, de la protección del medio ambiente, de la protección y el cuidado de los recursos naturales. El hombre que estaba previendo por 30 o 40 años por delante. Y todas esas enseñanzas y esas cuestiones, algunas de las cuales aparecen reflejadas en el modelo argentino, que era lo que estaba preparando y a lo que hizo alusión en su último discurso ante la Asamblea Legislativa, pasaron a un segundo plano, porque nadie se acuerda, digamos, la memoria colectiva tal vez no registra tanto eso, en parte porque también se ha ocultado, sino que registra la plaza donde hay la palabra imberbes. Una plaza, y se recuerda ese 1 de mayo, y no se recuerda la convocatoria del 12 de junio de Perón, donde dice: yo no vine para consolidar la independencia, sino que vine a trabajar por la liberación nacional, y voy a denunciar que me están boicoteando empresarios, algunos sindicalistas y algunos funcionarios, y por eso convocó al pueblo a la plaza en su último discurso, tal vez uno de los más importantes, que nos vuelven a mostrar a un anciano octogenario con toda la polenta y la combatividad de cuando era joven. Y eso no se lo recuerda, se recuerda solamente el tema de los imberbes, que no es poca cosa, y tiene razón el compañero cuando se emocionó, porque esa plaza de mayo, del 1 de mayo, que era el Día del Trabajador, no era el día de la juventud, y que se ofendieron porque le daba importancia a los sindicatos y no a la juventud en el Día del Trabajador. Perón se fue muy amargado, y Jorge Antonio contaba muchos años después que esa noche lo llamó por teléfono y que le dijo que estaba muy mal, y en la evaluación de Jorge Antonio solo se quería morir, porque comprendió que el sector que podía ser el más dinámico del movimiento popular lo tenía en contra, y en el 12 de junio intenta nuevamente recuperarlo cuando ya era bastante tarde. Respecto al rol de los sindicatos, en ese momento yo prefiero el peor de los sindicatos a la ausencia de sindicatos. Prefiero el peor de los sindicalistas, porque yo voy a defender siempre los sindicatos, pero aún los sindicatos más burocratizados tienen que defender de alguna manera los intereses de los trabajadores, y no puede haber proyecto nacional ni proyecto emancipatorio sin participación de los sindicatos. Y esto, una vez más, vemos la falta de comprensión que hubo en ese momento. Firmenich y la Juventud y la JP hicieron públicos en ese momento cuestionamientos al pacto social, y fíjense, porque ahí comprendemos la diferencia que tenían con Perón en este tema. Planteaban: el pacto social, dice Firmenich, tiene que ser, en realidad, el proyecto nacional y el pacto social tiene que ser encabezado por la clase trabajadora. Si es encabezado por la clase trabajadora y hegemonizado por los trabajadores, entonces ya no es el pacto social, que es por esencia policlasista. Después, sacan, poco antes del 1 de mayo, saca un comunicado la JP, donde ya se empieza a militarizar, en donde dice: el pacto social tiene que ser entre el Estado y los trabajadores. Una vez más, ¿qué clase de pacto social es ese? Si es el Estado y los trabajadores, entonces no es pacto social. Una diferencia de enfoque fundamental que hizo que en su ceguera no pudieran comprender qué era lo que Perón estaba proponiendo. Sin sindicato no puede haber movimiento nacional. Que haya 5 CGT o 5 centrales obreras hoy es una cosa realmente ridícula y lamentable.
Y cuando nos enfrentamos con el tema de la inflación, tenemos que pensar no solo en los formadores de precios, sino también que del otro lado no tenemos suficiente fuerza obrera para oponerse a las pretensiones de los sectores económicos dominantes. ¿Cómo lograba Perón la inflación? ¿Cómo lograba Helbert la inflación cero? Y porque había sindicatos que los apretaban a los empresarios. Sí, que de alguna manera le contrabalanceaban a los empresarios. Si no hubieran existido esos sindicatos, ¿cómo iba a ser Perón para obligar a los empresarios a respetar los precios máximos? Y bastante le costó porque tuvo también problemas de desabastecimiento. En cuanto al rol del ejército, defensa, obviamente, el ejército que se había creado en los años después del derrocamiento de Perón no era el mismo ejército que había sostenido Perón, del cual había surgido Perón. Era un ejército que había sido cooptado por el imperialismo y en donde los sectores nacionalistas tenían un lugar residual. Perón los trató de revertir, pero no pudo ni llegó a tiempo y estaba inficionado por la doctrina de seguridad nacional. Con posterioridad, hoy está muy bien lo que se plantea. El ejército y las fuerzas armadas que tenemos que tener, que lamentablemente no es así, tendrían que ser unas fuerzas armadas que trabajen para la unidad continental. Lo que planteaba Monteagudo, en la propuesta que le hace a Bolívar cuando se decide la convocatoria del Congreso de Panamá, le dice: si nosotros no tenemos un pacto de todos los países hispanoamericanos de mutua cooperación cuando nos agreda alguna potencia colonial, vamos a caer de nuevo, nos liberamos de España y vamos a caer en la mano de otro colonialismo. Y por eso señalaba, yo en mi bibliografía sobre Monteagudo,